Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno nuevamente poderles compartir el comentario de nuestra lección. Así que esperamos que este estudio sea de bendición para todos nosotros y queremos decirles somos los primeros beneficiados al estudiar y al compartir con ustedes lo mejor que tiene el folleto de nuestra escuela sabática. Lección 7, el cuerpo unificado de Cristo. El texto para memorizar, Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero, mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Esta es una imagen muy apropiada que usa el apóstol Pablo para mostrarnos qué es la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, y esto en un aspecto espiritual. Pablo hace este énfasis y no solo lo encontramos aquí en Efesios, lo encontramos en diferentes lugares de sus cartas. Así que qué bonito, mis hermanos, que nosotros estemos en Cristo, que es la cabeza, y todos nosotros como cuerpo bien nutridos con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, podamos crecer cada día. Este sería un aspecto valioso para un cuerpo saludable. Cuando la iglesia está en Cristo, es saludable. Entonces, si la iglesia está en la cabeza que es Cristo, el cuerpo estará muy bien, cumpliendo con la parte que el Señor le ha encargado. Será eficiente, será fructífera, unida a Cristo. Entonces, si la iglesia está unida a Jesús, quiere decir que siente y vive la unidad del Espíritu. Hay una pregunta: ¿cómo alienta Pablo a los creyentes a aumentar la unidad en la iglesia? Aquí vemos que Pablo, en este capítulo 4 a los Efesios, hace un llamado a la unidad. En primer lugar, el apóstol está enfatizando que nosotros en Cristo no podemos tener desunión. Vamos a leer versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Notan, mis queridos hermanos y amigos, la unidad aquí? O sea, esta figura tan importante para una iglesia que representa a Cristo. Lastimosamente, hoy vemos todo lo contrario: desunión, muchos echando para un lado, otros para el otro lado, y eso no resalta lo que aquí estamos estudiando, porque sin unidad no podemos adelantar la hora que el Señor nos ha propuesto que adelantemos. Entonces, la difusión del Evangelio tiene mucho que ver con esa unidad. Recuerden, en Juan 17, el Señor habló de eso, que ellos sean uno, y el mundo va a creer cuando la iglesia sea uno. Primero los Corintios 1:10 tiene esa misma expresión, que creamos una misma cosa, que todos tengamos un mismo espíritu, un mismo propósito. De lo contrario, nunca podremos hacer un trabajo eficaz para la honra y la gloria del Señor. Ahora vamos a leer versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Debemos también nosotros, como el apóstol Pablo lo hace, enfatizar en el propósito que él tiene al escribir esta carta: la unidad, la buena salud, el crecimiento de la iglesia. Un crecimiento que debe ser día a día. Pablo también habla en el capítulo 4, el versículo 1, de que andemos como es digno de nuestra vocación. Utiliza el verbo aquí el apóstol de andar. Andar es algo muy similar a lo que dice allá en Génesis, cuando dice allí que Enoc caminó con Dios. Y caminar con Dios es en términos de vida, es una experiencia de un diario vivir con el Señor Jesús, una virtud de cada uno de aquellos que están con su vida escondida en Cristo. Vamos ahora a leer versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí se continúa con la misma línea. El apóstol Pablo está hablando de esa unidad y sobre todo de que esa unidad nos lleve a protegernos de los vientos de doctrina. Finalmente nosotros debemos estar siempre atentos y tener la capacidad de soportar, mis hermanos, los embates que el enemigo pone en cuanto a falsas doctrinas. Lastimosamente, cuando no hay un fundamento, cuando no estamos con los pies sobre la roca, somos arrastrados por cualquier viento. Es importante también aquí, mis hermanos, el aspecto de la paciencia. Cómo soportar las pruebas, cómo estar firmes delante de la provocación, cómo poder tener esa capacidad que el apóstol está diciendo que el Señor tenía, la humildad. La parte final de esta lección que estamos estudiando dice así: humildad, mansedumbre, paciencia. Pensemos en cómo estos atributos nos ayudarán a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Paciencia. Saben ustedes que en la parte final de esta historia terrenal, una de las cosas que el pueblo de Dios más va a sufrir es la burla, es tratar de desmoralizarlos a través de la ridiculización. Para eso debemos estar preparados, para soportar con paciencia, sin irritarlos. Para eso también debemos estudiar la vida de Cristo, esa última semana en que Él llevó a cabo el plan de salvación con su muerte en la cruz. En este aspecto, mis hermanos queridos, debemos tener la seguridad de que estamos unidos en el único que nos puede llevar a la victoria. Hablábamos al iniciar que este aspecto de un solo cuerpo o de referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo, con una esperanza, con una vocación, con una unidad, es algo que debe mantenernos a nosotros siempre en un constante trabajar por el Señor, una constante lucha por vivir siempre a la altura de ese llamado.
Por eso dice ahí en el texto que leímos, del versículo 4 al 6, un Señor, una fe, un bautismo. Algunos se aferran al texto para decir que ese bautismo es uno solo, que si ya bautizaron a un bebé cuando tenía 2 meses ya está bautizado. No, cuando habla de un bautismo, también está refiriéndose a una forma correcta de bautizar. Y un Dios y Padre. Quiero pedirle a María Eugenia que nos lea los versículos 4 al 6 otra vez. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios que es por todos. Esto es una cita muy hermosa, una cita que nos muestra esa unidad. Siempre cuando comparto este tipo de temas con hermanos unicitarios, aquellos que creen que Jesús es solo, que no existe el Padre, que es el mismo Padre, que es el mismo Espíritu, yo les hago la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que Dios nos pida a nosotros que nos unamos? Refiriéndose a Juan 17, cuando él dice que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. ¿Cómo Dios nos pide a nosotros que nos unamos siendo una congregación, siendo 50, 100, 200, 1000 hermanos, y que estemos unidos, como dice Pablo en 1 Corintios 1:10, cuando Él está solo, cuando no hay nadie que comparta su divinidad, que comparta también esa gloria con Él, y Él nos pide que nos unamos? ¿Cómo puede un sacerdote católico pedirle a una pareja que se una cuando él no tiene una esposa? Solo está hablando algo teórico. Y aquí la teoría, mis hermanos queridos, pues sirve también, por supuesto, porque algunos argumentan, como el Señor no se casó, entonces que eso no tiene nada que ver. La obra de Cristo es muy diferente a nuestra obra y la vida de Cristo es muy diferente a nuestra vida. Por lo tanto, no podemos hablar de lo que no vivimos, no podemos hablar de lo que no estamos presentando como un ejemplo. Esa unidad, mis hermanos queridos, debe siempre ser como una de nuestras banderas. Unámonos, uníos, como dice el Señor, únanse. Si ustedes se unen, yo estaré allí presente, pero en un tremendo tira y afloje, ¿qué unidad puede haber? Pregunta para todos nosotros. Al volver a leer Efesios 4, 4 al 6, ¿cómo deberías serte sentir ahora que sabes lo que dice acerca de nuestra unidad en y con Dios por medio de Cristo? Creo que este es un desafío para todos nosotros. Puede ser que tu congregación haya algunos con los que no te entiendas, quizás con los que tienes un poco de alejamiento. Pues es hora de comenzar a limar todas esas asperezas. Que no quieran ellos, ya eso es otra cosa. Pero que tú quieras, que tú pongas de tu parte y Dios hará lo demás. Si otro no quiere unirse conmigo y en un trabajo que debemos hacer todos como un solo hombre, ya ese es problema del otro. Entramos ahora en una parte fundamental en nuestro estudio. El Señor exaltado, pero no solo exaltado, dador de dones. Aquí encontramos también, mis hermanos, esa afirmación de que Él ascendió a las alturas y llevó una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Hemos estudiado una y otra vez este tema acerca de aquel día cuando el Señor resucitó, que resucitaron muchos santos con Él y que Él llevó también como primicias a los cielos. Esta parte el apóstol Pablo la ha tomado de un texto de los Salmos, Salmo 68, 18, donde allí se habla de esa cautividad. Pero la parte esencial para nosotros hoy aquí es la parte de los dones, que Él dio dones a los hombres. ¿Cómo Él da dones? ¿Cómo nos capacita? Sin esa capacitación, nuestra obra sería una obra estéril.
pero con la capacitación que el Señor da. Y a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos vivir siempre para Él y en Él. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa. El Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Ese resultado es el resultado de lo que había pasado con ellos. Se habían unido, estaban en el aposento alto, habían limado las asperezas, habían hecho la parte que el Señor esperaba que hicieran. ¿Y qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo. ¿Qué esperamos nosotros hoy? En los dones, en el regalo que el Señor quiere otorgar a la iglesia, a todos aquellos que anhelan vivir para Él y que anhelan hacer su voluntad, el Espíritu Santo. ¿No esperamos el Espíritu Santo? Claro que sí. Debería ser nuestro mayor anhelo. Vamos a dialogar en la siguiente pregunta. Aunque estos pocos versículos de Efesios son profundos, ¿cómo podemos aprender a encontrar consuelo en ellos? ¿De qué manera muestran lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros? Especialmente cuando de plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Efesios 1:23. Por eso hablamos de los dones que el Señor nos ha dado, del Jesús exaltado. Vamos a leer nuevamente Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo aquí identifica a este grupo de dones, o sea, los dones que se reciben. Primero, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Miren qué bonita estructura nos da. Y el propósito no es exaltarnos a nosotros mismos, que nos vean mejores, que nos vean que somos muy, muy buenos, muy santos. No, es para perfeccionar a los santos para desempeñar un ministerio en favor de la iglesia, en favor de cada hermano, de los más débiles, de todos unidos, los que quizás se consideren fuertes con los que son débiles, podamos estar unidos. Hasta allá debemos de llegar. No puede haber otro propósito en nosotros, mis queridos hermanos. No podemos escatimar esfuerzos para que en nuestra vida se manifieste el Señor y estos dones puedan ser puestos al servicio de su causa. Es importante aquí también resaltar cómo el Señor está presentándonos, y lo estudiamos en la lección anterior, cómo nos está presentando lo que Él hizo con su iglesia. Recuerden que su iglesia del Antiguo Testamento, que muchos hablan de la iglesia del Nuevo Testamento y que no había iglesia. No, siempre ha habido una iglesia. Siempre ha estado el Señor entregando dones. El Espíritu Santo obraba también en el Antiguo Testamento. La gracia estaba extendida en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre presente esto. Y de esta lección, este es uno de los puntos que debe quedar muy claro y que debemos tenerlo siempre presente. Los judíos y los gentiles forman un solo pueblo. No hay dos pueblos, forman una sola iglesia. La iglesia de Dios, el Israel espiritual, por el cual el Señor vendrá a esta tierra por segunda vez. Si leemos Isaías 5:4, ¿qué más se había de hacer en mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena G. de White. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos hablar aquí de los profetas, que el Señor constituyó profetas? Que todavía el Señor está levantando hombres y mujeres con un mensaje para este tiempo. Esta es una bendición, mis hermanos. Y aquí vale la pena que acuñemos
como un pequeño comercial. El espíritu de profecía no lo podemos dejar a un lado. Este es un don de Dios. Por favor, hay que desempolvar los libritos rojos. Si usted todavía tiene esos libritos rojos de hace tiempo, hermano, y no los ha vuelto a usar, hay que desempolvarlos, hay que leerlos, hay que nutrirse también de este don que el Señor nos ha dado. Y aquí entonces se concreta lo que Dios quiere. Crecer, crecimiento. No podemos estancarnos. Y aquí no hablamos de crecimiento corporal, no, hablamos de crecimiento espiritual y alcanzar madurez. Vamos a leer versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Notan, mis queridos hermanos, estatura, la medida del conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué es eso? Madurez, pasar de la niñez a una persona, a un cristiano maduro. Como dice en Hebreos, ya no tomando leche, sino alimento sólido. Qué importante es esto, que tengamos crecimientos, que unidos al Señor Jesús, todos los días estemos, como se dice, sanos. Esta es una pregunta para todos nosotros. ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Vamos ahora nuevamente a leer versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sigue el apóstol Pablo abogando por la unidad de la iglesia, porque los destinatarios de su carta pudiesen vivir esa unidad. Y nosotros somos parte de esos destinatarios. Para dialogar, ¿cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? Vamos esto a discutirlo cuando compartamos este estudio con nuestros hermanos. ¿Cuántas cosas hoy se están cuestionando? El Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, el santuario. Se nos ha entrado también ideologías como el universalismo que están socavando la fe de muchos hermanos débiles. Entonces, estos son vientos con los que estamos luchando todos los días. Pero si nos unimos, los que nos unamos a Cristo, vamos a permanecer siempre con la bandera de la verdad arriba. No habrá nada que nos pueda destruir nuestro conocimiento. Como dice en Mateo capítulo 7, si estamos sobre la roca y si hemos edificado en esa roca, nada nos podrá mover. Vendrán vientos y esos vientos no podrán derribar eso que tú y yo hemos creído. Llevó cautivos consigo. Al citar Salmo 68:18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, Pablo utiliza una frase en Efesios 4:8 que dice literalmente, llevó cautiva la cautividad, reflejada en algunas traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera de 1960, porque está ampliamente aceptado que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión, a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección. Mateo 27, 51 al 53. Estos constituyen una gavilla mecida, primicias de los redimidos, que él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Sábado de todas las gentes, páginas 729 y 730. Alternativamente, en consonancia con Colosenses 2:15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos, representados como cautivos derrotados. Queridos hermanos, agradecemos a Dios por su compañía hasta este punto. Finalmente, lo que hemos atesorado de este estudio son los dones que el Señor nos ha dado. De esos dones vamos a ampliar y vamos a compararlos con todos esos otros textos que tenemos en la lección
donde el apóstol Pablo habla de los dones. Segundo, los vientos de doctrina. Qué importante es que enfaticemos esto también. No podemos permitir que esos vientos socaven la fe de la iglesia. La iglesia debe estar preparada y capacitada para enfrentar todas estas cosas. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? A través de la unidad. Gracias, mis hermanos queridos. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por compartir, por darle un me gusta para que el mensaje llegue a muchos más. Paz de Cristo para todos.